Bien, hermanos, hoy, Dios mediante, estamos terminando con el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el pasaje que va desde el versículo 36 hasta el final, que es el versículo 43. El día de ayer estuvimos dando respuesta a una pregunta que se había hecho en la clase anterior, y estos dos videos, tanto el del día martes como el del día miércoles, no he tenido tiempo de editarlos. Bien, en Hechos 9, versículo 36, dice de la siguiente manera. Recuerden que habíamos dejado a Pedro eh, obrando en la ciudad de Lida un milagro, por medio del cual Eneas, un hombre que estuvo paralítico por 8 años, sin embargo fue sanado por el Señor Jesucristo a través de Pedro. Y dice ese pasaje al final que muchos de los que habitaban en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor. En el versículo 36 dice: había entonces, es decir, simultáneamente, en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita aparentemente es su nombre en el idioma original de los judíos. Podría ser hebreo, podría ser arameo, pero el nombre Dorcas es el nombre de ella en griego. En este caso, tanto Tabita como Dorcas significan gacela. Y siempre me ha llamado la atención este nombre porque mi mamá se llama Dorca, sin la S. No porque quisieran llamarla así, sino porque al momento de registrarla no pusieron la S. El nombre fue tomado de allí, de mi abuelo. Así que Dorcas estaba en la ciudad de Jope, y esta discípula, la palabra discípula nos muestra evidentemente que era una creyente. Dice el pasaje: esta, es decir, Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Lo que decíamos ayer, evidentemente Dorcas, si era discípula, estaba rodeada de cristianos. Si era discípula, ella tenía fe en Dios. Si era discípula y estaba rodeada de cristianos, tanto ella como los que la rodeaban seguramente oraron por ella para que el Señor la sanara, pero sin embargo murió. ¿Lo dice el texto? No lo dice el texto, pero podemos inferir que a pesar de las oraciones de ella y de sus propios hermanos en Cristo, aún así murió. Pero veamos cuál pudo haber sido el propósito de que esta muerte haya ocurrido. Dice: después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida, la ciudad donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entre Lida, donde está Pedro con Eneas, y la ciudad de Jope, que es un puerto marítimo, hay aproximadamente unos 16 kilómetros. Es decir, no estaba tan distante, no estaba tan lejos. Ya Tabita está muerta, está puesta en una sala, y dicen los comentaristas que el hecho de que ella muriera y no fuese enterrada de una vez, sino que fuese lavada y preparada y puesta en una sala, lo cual no era común en la época, el hacer un velorio como hacemos nosotros normalmente, muestra que algo tenían en mente. Es decir, que este procedimiento de colocar a Tabita en una sala en espera de Pedro le da a los comentaristas la idea de que estos cristianos tenían la esperanza, la fe, la confianza de que por medio de Pedro el apóstol pudiese ocurrir un milagro, y por eso lo mandan a llamar. De hecho, dice que le rogaron que fuera hasta donde ella estaba. No tardes en venir, le dicen, a nosotros. Entonces el versículo 39 dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Una vez más reiteramos lo que dijimos en clases pasadas.
Pedro es un apóstol, Pedro es un hombre importante, Pedro es un hombre influyente, Pedro es un hombre que Dios usa con poder, Pedro es un hombre que ha estado ministrando a la iglesia por años, un hombre que le ha hablado a las multitudes, pero no ha dejado de servir al individuo, no ha dejado de servir en la tarea diaria pastoral y en este caso apostólica de ir ministrando tanto a las multitudes como a una persona en particular. Es decir, su actitud de servicio, de humildad, de accesibilidad al necesitado permanece intacta, no se ha dejado subir los humos a la cabeza, no está actuando como un apóstol como los de hoy en día, que son inalcanzables, o como un papa que es un sumo pontífice al que no se le puede acercar la gente. No, Pedro es un hombre común que sigue al acceso o sigue siendo accesible al más humilde. Luego dice en el versículo, ahí mismo en el 39, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Evidentemente, Tabita o Dorcas tenía el don de la costura y aparentemente ese don, ese talento, lo ejercía preparando ropa de distintos tipos para las personas más necesitadas. Lo que muestra que había en Dorcas una sensibilidad y esta sensibilidad por la necesidad de las personas le había hecho muy querida. Tengo que mencionar que entre las virtudes que mi mamá, que también se llama Dorca, tiene es precisamente que además de haber sido maestra por más de 40 años, es una excelente costurera. Así que no sé en qué estaba pensando mi abuelo cuando la puso Dorcas, pero la historia me ha mostrado que después que mi mamá le fue colocado ese nombre, también se pareció al personaje del que estamos hablando por su capacidad para coser. Y dice que, el versículo 40, entonces, fíjense cómo procede Pedro. Entonces, sacando a todos, acuérdense que la sala estaba llena, le rodearon mostrándole las obras que ella hacía de costura. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ah, una de las cosas que nosotros podemos notar en los supuestos apóstoles, profetas y predicadores de hoy en día de sanidades y milagros es que las luces siempre están apuntando a ellos. Hacen gran alarde de sus supuestos dones de sanidades. En estas campañas de milagros y portentos supuestos, las luces siempre están apuntando al predicador de turno. Estos predicadores casi siempre se visten en forma suntuosa, con colores claros, para que ellos sean o destaquen en medio del grupo de personas que están sobre la plataforma. Y hay todo un alarde, ¿no? De poder, de unción, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una rimbombancia alrededor de estos supuestos actos de sanidad, de prodigio y de milagro. Vemos aquí a un Pedro que no quiere público. Vemos aquí a un Pedro que no se quiere lucir delante de los demás. Vemos aquí a un Pedro que quiere tener intimidad con el Señor y quiere que el milagro ocurra, en este caso, sin necesidad de ningún público ante el cual lucirse. Esto llama la atención porque inmediatamente que él saca a la gente, él no hace como hizo con Eneas, que simplemente le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, sino que él se arrodilló y oró. Pedro estaba consciente, a pesar de todo lo que ya Dios había hecho a través de él, que el poder que podía emanar de él no era suyo. Él es un simple instrumento de Dios. Y él ora arrodillado, solicitándole en su oración, evidentemente, que obre un milagro en la vida de Tabita.
Pedro evidentemente sabía que se había sido invitado para venir ante esta circunstancia que parece inútil porque ya está muerta. Sin embargo, es una oportunidad que Dios está presentando para mostrar su poder. Pero Pedro no se atreve a hacer esto por su propia cuenta, sino que ora arrodillado, clama y luego de haberlo hecho, sin duda alguna el Espíritu Santo le dijo que obrara como obró. Y por eso, luego de orar, luego de clamar a Dios, se voltea a Tabita y le dice, levántate. Y dice la escritura, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Hay un contraste aquí, ¿ok? Ella se despierta, ella abre los ojos, pero observemos a Pedro dándole la mano y levantándola, cosa que contrasta con lo que había pasado con Eneas, donde le dijo, levántate y arregla tu cama. Ahí no vemos la ayuda de Pedro. No era que Tabita estaba todavía aturdida, simplemente es una forma en la cual se manifiesta la, la conexión, la sensibilidad de Pedro al ayudar a esta mujer a incorporarse. Y dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y una vez más sucede lo que ya hemos dicho que va a suceder en cada ocasión que hay un milagro. Dice, y muchos creyeron en el Señor. ¿Ustedes creen que Tabita está viva todavía? No, Tabita con los años volvió a morir, igual que le pasó a Lázaro, e igual que le pasó a la hija de Jairo. Todas esas personas que fueron resucitadas por Jesús, por Pedro, por Pablo, todos, aunque hayan estado muertos, tuvieron que volver a pasar por el valle de la muerte. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que murieron? Porque Dios quería mostrar su gloria. Lo hizo con la hija de Jairo, lo hizo con Lázaro, lo hizo con Tabita. Pablo cuando resucitó a Tiquico que cayó de un segundo piso, también estaba mostrando Dios estaba mostrando su poder sobre la muerte, pero siempre el propósito último no es que el que en este caso ora reciba la gloria, sino que Dios reciba la gloria, pero sobre todo en el contexto neotestamentario, cada uno de estos milagros y prodigios procuraba certificar que estos hombres eran hombres respaldados por Dios y estos milagros procuraban acondicionar el corazón de las personas para recibir por fe a Jesucristo como el Señor. Así que ustedes podrán ver cómo en el milagro de Eneas y en el milagro de Tabita hay una coincidencia y la coincidencia es que el resultado de este milagro es que muchos se convierten al Señor. Y dice el versículo 43 con el que terminamos, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Es interesante hacer énfasis en este último versículo porque el hecho de que Pedro se quedara en casa de un curtidor nos muestra cómo Dios va entrelazando y conectando los eventos que están por suceder. El hecho de que Simón, el hecho de que Pedro, que por cierto se llamaba Simón, se quedara en casa de otro Simón, en este caso curtidor. ¿Qué es un curtidor? El curtidor es una persona que trabaja con animales muertos, que trabaja con pieles, que trabaja, según lo que tengo aquí en el comentario, déjenme decirle aquí rapidito. Dice, Pedro rompió una barrera cultural
al quedarse con un curtidor. Esta era una ocupación menospreciada por la sociedad judía porque implicaba el contacto físico con la piel de animales muertos. Es probable que la sinagoga local, la sinagoga de Jope, tratara con menosprecio y soslayo a este Simón. Recuerden que por la ley judía, los judíos no tenían conexión, relación, contacto con animales muertos. Y el hecho de que este Simón trabajara con las pieles de estos cadáveres de animales lo hacía indigno, lo hacía una persona despreciable por el contacto que él tenía con la mortandad de estos animales. Y se infiere que muy probablemente Simón era una persona tratada con desprecio por la comunidad judía. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque a pesar de eso, Simón, Pedro, el apóstol, decide quedarse en casa de este Simón curtidor, lo cual va poniendo por delante o nos va adelantando algo que va a suceder en el capítulo 10. ¿Qué va a suceder en el capítulo 10? Que las barreras culturales y religiosas entre judaísmo y gentiles se va a derribar de una manera notable con la conversión de un hombre llamado Cornelio. Es precisamente ahí en Jope donde dice el texto que Pedro se quedó muchos días, no sabemos cuántos son muchos días, pero pueden ser meses. Es allí en Jope donde los enviados de Cornelio van a conseguir a Simón. Es allí en la casa de ese Simón curtidor donde Pedro tiene la famosa visión en éxtasis del lienzo que baja del cielo y le dice mata y come. Así que nunca descuidemos los detalles de Lucas cuando nos deja en el capítulo 9 diciéndonos que Pedro se queda en casa de este Simón Curtidor, porque esto va a tener relevancia en el siguiente capítulo. Son las 6:31. Vemos cómo Dios entonces obra con poder en la vida de Eneas y obra con poder en la vida de Tabita, a uno sanándole, al otro resucitándole, pero siempre el fin último es que vemos accesibilidad a un hombre que es apóstol, vemos a un hombre sencillo que busca el poder de Dios antes de hablar y de obrar, y vemos a un hombre que al hacer estos milagros, el fin último no era ni la sanidad ni la resurrección, que al fin y al cabo en algún momento van a dejar de ser, sino la salvación de las almas, que es lo único que puede trascender a este mundo. No sé si alguien tiene algo que decir antes de terminar. ¿Algún Buenos comentario? buenos días. Adelante, Mariela. Sí, quiero destacar que aquí podemos ver que las obras de Talita o Dorcas no fueron las que la salvaron, ¿sí? Pero sí demostraban fehacientemente la realidad de su fe. Como dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Entonces, debemos de vivir de tal manera que otros nos recuerden, ¿verdad? El amor de Cristo cuando piensen en nosotros, ¿sí? Cuando piensen no por las cosas que hagamos, no por el servicio que prestemos, ¿ok? Sino por la fe que se vea reflejada en nosotros, o sea, que el Señor vea reflejado en nosotros a Cristo. Bien. Bueno, de hecho, vamos a ver esa conexión en la próxima clase cuando hablemos acerca de Cornelio, porque Tabita es una creyente que hace obras. A ella la salva su fe, no las obras. Pero cuando hablemos de Cornelio, nos vamos, y le estoy haciendo un spoiler como en las películas, y cuando hablemos de Cornelio vamos a ver el caso contrario. Un hombre muy bueno, pero que le faltaba algo. Y de eso se trata el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Gracias, Mariela, por dejarnos saber tu opinión. Bien, como son las 6 y Un 33, creo que sí, Glamar quiere decir algo. A ver. comentario. Yo creo que una cosa que podemos destacar es que la llama, a pesar de ser mujer, que no era muy común, le dice discípula.
Y eso Ujú. destaca la fe, destaca lo distinguido, o sea, la manera como quieren resaltar la obra, la vida de ella ahí. Y la influencia que sin duda tuvo en esa comunidad. Muy bien. Bien, hermanos, 6:34, nos despedimos hasta mañana viernes, si Dios lo permite. Que la pasen bien y espero subir pronto los videos de estas clases pasadas. Chao.